¿Cuántos de nosotros no hemos sentido culpa por algo que hicimos o por un error que cometimos alguna vez en la vida? ¿Y cuántos de nosotros no nos puede estar pasando que nos sentimos azotados por, por una culpa, por un error, por un pecado? ¿Y cuántos de nosotros estamos detenidos, estancados, porque nos sentimos culpables por determinada situación? Hoy es el día para salir de toda prisión, de toda región de cautividad, de culpabilidad y de condenación. Vamos a estar hablando sobre la culpa desde el punto de vista bíblico. ¿Qué nos dice Dios? ¿Cómo hacemos para salir de esta encrucijada que nos paraliza, que se nos paró en el camino y que no nos deja avanzar porque nos sigue azotando el demonio de la culpa? Muy buenos días para todos. Hoy, nuestra corta reflexión sobre la culpa desde el punto de vista bíblico. Pero vamos a comenzar hablando acerca de algunas definiciones de lo que es la culpa. Y encontré algunas definiciones como imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. También encontré como la responsabilidad que recae sobre una persona por haber cometido una falta, un error o un delito. En el sentido psicológico, entonces encontré que es un sentimiento o emoción que surge cuando una persona cree que ha hecho algo malo o incorrecto. O es un sentimiento de responsabilidad por un error, un pecado o una falla, que seguramente Dios ya nos perdonó si le hemos pedido perdón y hemos pasado por un proceso de arrepentimiento. Pero si no, hoy es el día para zafarse, para soltarse de toda culpa, para salir de toda región de cautividad, porque la culpa es un enemigo que no nos deja avanzar. Y vamos a ver cómo esta palabrita y este sentimiento de responsabilidad por un error o una falla o un pecado es usado por el Espíritu Santo de Dios, pero también es usado por el enemigo. El enemigo que no vino sino a robar, a matar y a destruir. El enemigo que muchas veces nos habla al oído, a nuestros pensamientos, y aún usa personas para que nos estén acusando de cosas, de circunstancias, de las cuales, o de actos de los cuales ya nos hemos arrepentido y Dios no nos está condenando, pero nos habla a nuestro oído y entonces nosotros sí nos seguimos sintiendo condenados y culpables. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra, vamos a reflexionar hoy sobre qué dice la palabra respecto a la culpa. Entonces, en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. No el dedo señalador, no el que está hablando, no el que está difamando de nosotros, no el que está haciendo campaña de difamación, no el que está hablando mal nuestro, no, por nuestras actitudes. El que nos convence a nosotros de pecado y nos dice, venga, hizo esto mal y necesitamos hacer un procesito aquí de arrepentimiento. El que nos convence a nosotros
de culpa y de pecado y nos guía al arrepentimiento es el Espíritu Santo de Dios. Y una vez que nos hemos arrepentido, salimos a libertad porque Dios nos perdonó y ya tomó esa causa, que desde mucho antes la llevó a la cruz del Calvario. Pero ¿qué hace el enemigo? El enemigo también usa la culpa como herramienta. Entonces, para estarnos acusando, para quitarnos la libertad, para quitarnos la paz, para no dejarnos avanzar, para no dejar que llevemos unas vidas en victoria. En Apocalipsis 12:10 dice que el acusador de nuestros hermanos nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. Así es de que no se nos haga raro que tenemos un acusador que día y noche nos está difamando, nos está acusando, nos está culpando. Cuando tenemos la convicción de que nosotros somos culpables, esa convicción nos lleva a la cruz. Pero cuando le ponemos el oídito y le damos lugar a todos aquellos que nos acusan y nos condenan, esa convicción nos aleja de la cruz. Y en este caso se trata de que yo me acerque a Dios con la seguridad de que Él ya me perdonó, y si no me he arrepentido y si no le he pedido perdón, hoy es el día. Él ya me perdonó, me acerco a Él, pero si todo el tiempo estoy escuchando acusación, pues obviamente que eso me aleja de Dios. Me aleja del que me puede resolver el problema. Ahora, si he sido culpable de un hecho, de una circunstancia, de algo que pasó, de algo que hoy nos atormenta, tenemos que asumir responsabilidades. Pero una cosa es asumir responsabilidad y otra cosa es vivir en condenación. El asumir responsabilidad no significa que vivamos en condenación. Miremos lo que tengo acá. En Romanos 3:23 nos dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En algún momento de nuestra vida, todos somos culpables ante Dios, pero reconocerlo nos va a traer sanidad, nos va a traer limpieza. Proverbios capítulo 28, versículo 13 nos dice, el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Que no sea este el caso de que ya usted se arrepintió, asumió responsabilidad, pagó consecuencias, pero todavía las lenguas mentirosas siguen acusándolo, siguen acusándola de que usted hizo, de que usted deshizo, de que usted esto y lo otro. Porque ya esto es una acusación del enemigo. Y si le seguimos poniendo cuidado, vamos a estar encarcelados, vamos a estar en cautividad, vamos a estar en una región de cautividad, de condenación. Y hoy usted va a tener que perdonarse y yo voy a tener que perdonarme por los errores cometidos, pero no aceptamos vivir en condenación, porque nosotros tenemos que vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Aceptar la culpa, asumirla, confesarla, es parte de nuestra madurez, es parte de nuestra madurez. Pero Dios no quiere que carguemos con culpas toda nuestra vida, porque Él ya pagó el precio. Él ya pagó el precio. Aunque haya consecuencias naturales de nuestras acciones, la condenación eterna no existe. La condenación eterna ha sido eliminada por el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no nos quiere castigados y no nos quiere condenados eternamente.
Él nos quiere restaurados. El Señor no quiere la condenación de nadie. Y es el tiempo de que usted diga, no voy a vivir culpable eternamente, no estoy condenado eternamente. Si cometí algún error y me arrepiento, avanzo. Si mi alma está en cautividad porque me han condenado, porque me siento condenado, porque escucho la voz del enemigo, hoy es el día para salir y dejar a un lado toda acusación y salir en libertad. En Primera de Juan dice, pero en Cristo la culpa no se convierte en condena. En Cristo la culpa no se convierte en condena. ¿Y qué nos dice la palabra en Primera de Juan 2? Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos abogado, no estamos solos para salir de toda condenación. No hay condenación eterna cuando ha habido arrepentimiento. Y si usted se siente condenado, condenada, culpable, el Espíritu Santo de Dios ahí donde usted está, hoy le redarguye, le trae convencimiento para que haya un verdadero arrepentimiento y para que usted sea limpio de todo pecado y de toda culpa. Miren lo que nos dice Isaías capítulo 1 versículo 18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto es una circunstancia de fe. Esto es un momento de fe para saber que si los pecados son rojos como la grana, pues son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El perdón de Dios no elimina las consecuencias. No, tenemos que asumir responsabilidad porque hay consecuencias por nuestros actos. Pero lo más importante es restaurar la comunión con Dios. Tenemos el caso de David cuando adulteró con Betsabé, que lo habla la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12. El hombre adultera, manda matar al marido, de ese adulterio nace un hijo, pero luego a él le tocó, la historia es larga, pero está escrita en segunda de Samuel, pero a él le toca asumir responsabilidad y le toca arrepentirse. ¿Qué pasa cuando nos arrepentimos y qué pasa cuando asumimos responsabilidad? Mira, pasa algo muy hermoso. Pasa que yo asumo las consecuencias de mis actos, que yo tengo que asumir las consecuencias de mis actos, que yo asumo responsabilidad. Ay, pero lo hago en paz, lo hago con Dios, sabiendo que Él ya me perdonó y que en las consecuencias que voy a tener que vivir por mis errores, no estoy sola porque Él me acompaña. Miren, si solamente se le queda este pedacito de esta reflexión en su corazón en esta mañana, es lo más importante, puede ser lo más importante de esta reflexión. Usted asume responsabilidad por sus actos y por todas nuestras acciones buenas o malas, siempre vamos a tener que pagar unas consecuencias. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, no solamente nos redime, nos perdona, nos justifica, se convierte en nuestro abogado, nos levanta, nos anima, nos limpia, sino que con mucha paz nos acompaña en el proceso de las consecuencias. Claro, porque no podemos decir que no va a haber consecuencias, hay consecuencias. Pero si usted ya se arrepintió, ya pidió perdón, ya asumió responsabilidad y ya pagó consecuencias, reciba la paz del Señor,
Desátese ya y deslíguese de toda culpabilidad y cierre sus oídos a la voz del enemigo que lo está acusando todo el tiempo. Ay, si yo no hubiera hecho esto hace 20 años, y si yo no hubiera hecho esto hace 40 años, y si yo no hubiera, ya, no podemos echar hacia atrás, no podemos devolver el tiempo, nos perdonamos, recibimos el perdón de Dios y avanzamos. Y ahorita vamos a ver por qué tenemos que avanzar. Cuando pecamos o fallamos, no negamos nuestra responsabilidad, no nos encerramos en una culpa eterna, nos confesamos sinceramente nuestra circunstancia delante de Dios, aceptamos su perdón, reparamos cuando haya que reparar, pues cuando haya que reparar toca, ¿no? Hay que reparar, si se puede reparar, y seguimos adelante con paz, con la compañía de Dios, con su gracia, con su amor. No sé por qué a veces el enemigo viene a hablar. No, eso, usted no se acerque a Dios, que usted con todo ese poco de pecados que tiene ahí. Pero ya vimos que si son rojos como el carmesí, se vuelven como blanca lana. Bueno, continuamos, sabiendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. La palabra congregación en griego quiere decir catácrima, que se refiere a una sentencia final de castigo, un veredicto de culpabilidad con castigo incluido. Y lo que aquí Pablo nos está diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es que ya Dios no nos ve como condenados, porque la sentencia ha sido cancelada. Si usted tiene que enfrentar un proceso jurídico y hay una sentencia y tiene mucha angustia, tiene mucho miedo, permita que Jesús lo acompañe en esta circunstancia. Ya Él no lo condena, en Él la sentencia está cancelada, pero enfrentemos lo que toque enfrentar, porque no está solo, no está sola, está en la paz de Cristo, está en la compañía de Él. Y que dice, hijitos, si alguno peca, aquí estoy yo que soy el abogado. No sé por qué siento decir esto en estos momentos, pero cuántos pleitos, circunstancias, dificultades, asuntos jurídicos que se necesita un abogado, obviamente aquí en la tierra para hacer trámites, defensas, acusaciones, lo que sea, pero nombre primero a Dios como abogado, ¿no? Nómbrelo primero a Él. Abogado tenemos. A Jesucristo tenemos abogado, nombrémoslo como abogado primero de nuestro proceso. Me salí del tema, pero este era para alguien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que les estaba diciendo? Me perdí porque me salí del tema. Les estaba diciendo que Pablo lo que nos quería decir es que a los que estamos en Cristo, Dios ya no nos ve como condenados y que la deuda ya fue cancelada. Miremos entonces alguna diferencia entre condenación y convicción para que usted se identifique de qué lado está. Cuando estoy hablando de convicción, estoy hablando de convicción de arrepentimiento, la que hace el Espíritu Santo, no para juzgarnos, ni señalarnos, ni criticarnos, ni condenarnos. Mire, la condenación ataca tu identidad. La condenación te hunde en la culpa. La condenación te hace sentir indigno, indigna de acercarte a Dios. La condenación te encierra en el pasado y la condenación te dice tú no eres digno. ¿Quién quiere vivir ahí? Sin identidad, indigno, encerrado en el pasado, lleno de culpa. ¿Quién quiere vivir ahí? Nadie. No puede ser. Y la convicción que nos trae el Espíritu Santo nos muestra el pecado con claridad, nos lleva al arrepentimiento, nos acerca a Dios, nos ofrece esperanza, nos dice, vuélvete a Dios, nos muestra la salida. ¿Qué diferencia es
cuando una circunstancia de nuestra vida por culpa la está manejando el Espíritu Santo o la está manejando el diablo. Ahí tenemos que tomar decisiones. Y por último, ya para ir cerrando, miren, Dios no quiere que vivamos estancados en el pasado. Dios no quiere que vivamos en regiones de cautividad. Dios no quiere que estemos en encarcelamientos. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14 dice, miren lo que dice. Hermanos, nos decía Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe que hay un pasado? Pero ya dice, ya con el pasado no puedo hacer nada. Me extiendo hacia adelante. Me extiendo hacia adelante. Necesito avanzar. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿Cuántos planes pueden estar estancados por condenación? ¿Cuántos proyectos pueden estar parados? Usted dejó de usar sus dones, sus talentos, sus cualidades, de desarrollar sus proyectos, de avanzar en la vida, de ser feliz, porque se siente condenado, porque se siente culpable. Retomo lo que dije al principio, hoy es el día para salir de esa cárcel de cautividad, hoy es el día para reconocer que el Señor le perdona su pecado, que lo limpia de toda culpa y que si tiene que asumir responsabilidad en alguna circunstancia lo va a hacer en paz y de la mano de Dios. Pero si ese procesito ya lo hizo, lo que está pasando es del enemigo. Hoy el enemigo se enmudece. Los yugos y las cadenas se tienen que romper y usted tiene que salir a libertad, a avanzar a la meta, a avanzar al supremo llamamiento, a avanzar a sus proyectos, a avanzar a su destino profético, a avanzar a la tarea que Dios le tiene, a desarrollar su vida, a vivir su vida con normalidad y a ser feliz porque se lo merece. Ya no podemos vivir desde nuestro pasado. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No nos detengamos, avancemos. Si no hay condena en el cielo sobre su vida y sobre la mía, ¿por qué tenemos que andar en la tierra como si estuviéramos con una condenación eterna? No, 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 no. Jesucristo ya nos perdonó. Y este es el momento para que usted se decida a salir de toda cárcel de culpa, de toda cárcel de condenación. Hoy el yugo de la culpa, de la condenación, de la acusación es rota en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted va a levantar sus manitas al cielo y va a decir, yo salgo a libertad, yo salgo de toda cautividad, porque hay uno que ya perdonó mi culpa, ya perdonó mi pecado, ya me sacó al lugar espacioso, porque hay uno que quiere que yo avance, que yo llegue a la meta, que yo siga mis proyectos y que yo siga adelante. Todo espíritu de culpa, todo espíritu de condenación y todo espíritu de acusación, hoy en el nombre de Jesús queda enmudecido, paralizado, enceguecido, ensordecido. Y el enemigo no nos ataca más con culpas, no nos ataca más con condenaciones. Y allá donde usted se encuentra, dígale, Señor Jesucristo, hazme libre de esta cárcel, libera mi mente, libera mi voluntad, libera mis emociones. Toma el control de mi sistema nervioso central, toma el control de mis pensamientos, que me hablan a mi mente, que escucho voces que me dicen que soy culpable de lo que ya me arrepentí. Y yo en esta hora oro porque el Señor le acompañe en medio de todas sus circunstancias y porque usted se levante en la fe y en la seguridad de que el Espíritu Santo de Dios está con usted para acompañarle en paz a resolver todas sus circunstancias, porque usted no está solo, usted no está sola. Hoy quebranto todo espíritu de culpa,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y declaro que avanzamos en victoria, avanzamos en bendición, que la piedra de tropiezo se tiene que quitar porque tenemos un abogado, porque tenemos uno que ya nos perdonó, porque nuestra deuda fue paga y porque toda sentencia es quitada de nuestras vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te ruego que nos abraces en esta hora. Abraza a esa mujer que está ya escuchando este video en cualquier momento. Abrázala y hazla libre de toda culpa, porque tú eres su Señor, porque tú eres su Rey. Abraza ese varón que no puede avanzar, que se siente enfermo, que se siente nervioso, que se siente deprimido, que se siente en derrota. Hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús que ningún espíritu de derrota, de muerte, condenación, depresión, ansiedad, ruina, miseria, enfermedad, tiene poder sobre usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú nos hiciste libre de toda culpa y tenemos a quien acudir y tenemos quien nos defienda y tenemos quien esté con nosotros y tenemos quien nos dé las fuerzas y tenemos quien nos acompañe en medio de todas las circunstancias de nuestra vida, en las buenas y en las no tan buenas. Gracias te damos, amado Rey. Te damos la bienvenida a nuestro corazón, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestras actividades, a nuestros proyectos. Ve delante de nosotros, amado Jesucristo, porque sin ti no podríamos avanzar. Gracias te damos, amado Rey, en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por su tiempo, lo aprecio muchísimo. Y cómo no contarles que desde la bella Colombia, donde nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos es nuestra luz y nuestra salvación. Por lo tanto, no temeremos, porque Él es el que derriba los enemigos de nuestra nación, y Él es el que no dejará avanzar al maligno y al perverso alrededor de nuestra bella patria, Colombia. Un abrazo para todos. Les habló Miriam Aurora Benavides. Feliz, feliz y bendecido resto de semana, en victoria, en gozo, en alegría y en mucha paz. Duerme tranquilo, que ya Dios te perdonó.